Señor, hoy queremos darte gracias por el tiempo que nos das para buscar de ti. Queremos darte gracias, Señor, por la vida que nos das cada día, porque tú eres el que la sostiene, el que la vivifica, el que la enriquece, Señor. Gracias por el alimento que nos das también cada día. Tú sabes lo que necesitamos, Señor, y siempre lo provees. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, por estar siempre pendiente de nosotros, Señor, por tocarnos el corazón con todas tus bondades y regalos. Hoy abre nuestros ojos para ver esa gloria tuya, Señor, ese corazón tan bondadoso, tan amoroso hacia nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hay pasajes en la Biblia que son muy especiales y no se olvidan fácilmente. El que vamos a ver hoy es uno de esos y al mismo tiempo es un pasaje que produce profundas enseñanzas, abre nuestra visión y entendimiento y nos transforma la vida. Miremos Génesis capítulo 22, versículos 6 al 14. Para empezar vamos a leer 6, 7 y 8 de capítulo 22 de Génesis. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Este pasaje es de marcados contrastes porque en su belleza bíblica también muestra un profundo sentimiento del corazón, especialmente de Abraham, aunque seguramente también el de Isaac. Los que son juiciosos leyendo la Escritura en el Antiguo Testamento han descubierto que la Biblia no gasta mucho tiempo describiendo los sentimientos o las emociones de los protagonistas. No nos dice mucho qué había en el corazón. Pero cuando estamos en el Espíritu, es decir, ayudados por el Espíritu Santo de Dios para comprender determinados pasajes, y cuando permitimos que nuestro corazón se sensibilice a ese sentir del Espíritu Santo, podemos descubrir muchísimas cosas entonces que forman un paisaje mucho más completo de lo que está allí en las letras. Las letras solamente reflejan la parte importante, pero nosotros podemos explorar mucho más cosas. Vamos a ver. Versículo 6 de Génesis 22. Tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Consideremos por un momento el sentimiento de Abraham. Él acaba de oír una voz de Dios que le decía que tomara a su hijo y fuera al monte del sacrificio y lo llevara allí y se lo entregara a Dios. Podemos imaginarnos en el espíritu lo que fue esa noche para amanecer este día que estamos leyendo aquí. ¿Será que Abraham pudo conciliar el sueño tranquilamente? No sabemos exactamente la altura espiritual de Abraham allí. Sabemos que era un hombre de mucha fe y de mucha obediencia. Es muy probable que haya podido dormir tranquilamente, aunque también la probabilidad es la contraria, que estuviera dando vueltas durante los minutos y las horas que pasaron, considerando lo que tenía que hacer por mandato de Dios. Iba a entregar
la vida del hijo que había sido dado en promesa. Después de tanta espera y después de llegar a los 100 años de edad, sin un descendiente directo y natural, sino forzado por las circunstancias, había sido padre de Ismael, pero esa no era la promesa que estaba satisfaciendo su corazón. Al fin logró el cumplimiento de esa promesa, logró esperar el tiempo que Dios le había marcado y logró ver que Dios sí era fiel. Vio nacer a su hijo y ahora, seguramente un preadolescente o un adolescente, el Señor vuelve y se lo pide de regreso a él. Abraham pudo haber considerado muchas cosas. Pudo haber tenido dolor en su corazón y sentimientos encontrados en todo caso. Soledad. Se encontró de nuevo 10, 12 años después de sus 100, volviéndose a quedar como padre sin hijos. Por lo menos eso pensaba esa noche. Un profundo sentimiento de pérdida, dolor. Nada de eso está en la palabra de Dios, pero se nos presenta ante la vivencia del Espíritu como algo muy real. Abraham no era un superhombre, era un hombre común y corriente como lo somos nosotros, con los mismos sentimientos seguramente, pero con una fe inquebrantable y vamos a ver que una obediencia también a toda prueba. Consideraría la vida injusta en su vejez, tener él mismo que sacrificar a su hijo. ¿Podemos considerar eso? Algunos de nosotros nunca seríamos capaces de levantar un cuchillo contra un animalito. Muchísimo menos, es una escena bastante fuerte el considerar que tuviéramos que levantar un cuchillo contra nuestro propio hijo. Todo esto lo estamos pensando, lo estamos meditando para comprender que la palabra de Dios es una ayuda invaluable para nuestras propias pérdidas, nuestras propias confrontaciones, nuestras propias angustias. Y lo que vamos hoy a mirar es ese Dios que provee para nuestras necesidades. Porque finalmente lo que Abraham está teniendo en este trance es una profunda necesidad del corazón, del alma y del espíritu. Hay caos, hay conflicto adentro de él, muy seguramente. Versículo 7. Isaac entonces le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Con semejante carga que tenía Abraham en ese momento, viene su hijo inocentemente a hacerle una pregunta que debió haberle hecho pedacitos el corazón. Su hijito, joven o infante, no sabemos bien, pregunta: papá, mira, aquí tenemos lo que vamos a necesitar para hacer un altar de holocausto, donde se va a quemar la víctima. Está la leña y está aquello con lo que se va a prender el fuego. Pero ¿dónde está el cordero de ese holocausto? No me imagino cómo lo miró Abraham y no me imagino lo que sintió en su corazón. Porque hay momentos en que no importa cuánto dolor haya, llega algo que nos lo recuerda y entonces pareciera como que el dolor se multiplica. Es un poco aquello de la persona que acaba de tener un accidente y llega alguien a visitarlo y le dice: cuénteme cómo fue ese accidente, qué fue lo que pasó. Y el que está recién recuperándose del dolor tiene que volver a revivir la situación una y otra vez, porque no es solo uno el que le pregunta: cuénteme cómo fue eso.
Lo que hace esta pregunta de Isaac es evidenciar que el momento es bastante duro, casi insoportable para el corazón, para el sentimiento puramente humano. Nos muestra cuánta debilidad podemos tener en nuestro ser ante determinadas circunstancias si no estamos llenos de Dios. Pero también nos muestra este pasaje aquí, cuánta fortaleza puede llegar a tener un simple ser humano, lleno de la presencia de su Dios Altísimo, que lo lleva a una misión muy dolorosa y sin embargo él va caminando, convencido de lo que tiene que hacer, a pesar del dolor que esté sintiendo. Esto explica esos momentos donde cristianos entregan su vida en martirio por el amor tan grande, tan inconcebible hacia su Dios invisible. Abraham estaba aquí evidenciando esto. La obediencia irrestricta por el amor que le tenía a Dios. Aquí no vemos por ninguna parte una obediencia obligada. Versículo 8. Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Tenemos una respuesta plácida, seguramente donde un simple ser humano estallaría en estrés, en ira, en malestar y contestaría de una forma bastante cáustica o dura o hiriente. Abraham abrió los ojos a la realidad espiritual y contestó con una respuesta de fe. Dios proveerá. Dios proveerá. Esta es la lección de hoy para nosotros, hermanos. Tenemos que aferrarnos a ese Dios proveerá. Es una esperanza del corazón cuando los momentos son duros, son difíciles, son de escasez, son de pérdida. Dios proveerá. Él sabe por qué está permitiendo esto, pero Él sabe también que todo va a obrar para fe. Él sabe también que todo va a obrar para bien. Y entonces, esta pérdida, si se llega a dar, traerá una bendición inimaginable, inconcebible. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Esta es una respuesta que va contra toda lógica y toda razón, porque mirándola como simples humanos debemos considerar que el corazón de Abraham estaba en un trance de máximo estrés, de máximo dolor, de máximo sufrimiento, donde cualquier otra respuesta hubiera sido la lógica, pero no. Aquí la respuesta es totalmente ilógica. Lleva a su hijo al sacrificio, sabe lo que va a hacer y sin embargo dice: Dios proveerá. ¿Cómo necesitamos nosotros llenarnos de ese Dios proveerá? De esa certeza, de esa convicción que tenía Abraham en este momento, de que su Dios de alguna manera algo extraordinario iba a hacer. Y en Hebreos 11 nos dice que Abraham creyó que aún si tenía que matar a su hijo, Dios lo iba a resucitar de una forma providencial. Esa era su fe, esa era su confianza. Esta palabra es necesaria en estos tiempos donde flaquea tan fácilmente la fe de los creyentes, donde los creyentes muchas veces ni siquiera confían en la palabra de Dios que les ha sido predicada. Dios proveerá, Dios proveerá para toda necesidad. Si te falta fe, Dios proveerá. Si te faltan recursos materiales para alguna empresa o para tu sustento, Dios proveerá. Si te falta capacidad para comprender la Escritura, Dios proveerá. Si te falta amor y pasión por la búsqueda de Dios, Dios proveerá, pero con tal de que tú lo digas así y lo confíes plenamente con todo tu corazón, hermano. Sacude tu ser íntimamente, y si hay escamas de dureza,
si hay corazas de insensibilidad, si hay signos de pereza, bota todo eso en una fracción de segundo y di: Dios proveerá para mis necesidades, para todas estas cosas que me estorban, Dios proveerá, y para todo lo que me hace falta, Dios proveerá. Bendita sea esa respuesta y benditos sean los que la pronuncien. Respuesta de fe que va contra toda lógica. No importa lo que Abraham estaba viendo, lo que estaba sintiendo, nada de eso importa. Él únicamente dio una respuesta de fe y siguió caminando. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a su hijo, Isaac, lo puso en el altar sobre la leña. Qué resistencia la de este varón, qué dignidad espiritual. Está a punto de vivir el minuto, el instante más cruento, más sangriento de su vida, donde va a matar a su hijo. Y sin embargo, piedra sobre piedra empieza a formar un altar. Coge la leña, la acomoda y después, como respuesta a la pregunta de Isaac, lo toma a él y lo ata. Lo extraordinario es que no vemos tampoco ninguna resistencia de Isaac. Todo parece indicar que Isaac se dejó amarrar y colocar sobre el altar, como si estuvieran comprendiendo de una forma sorprendente el corazón de Dios, la razón de su designio, por qué Dios estaba pidiendo eso. Aquí, padre e hijo se someten los dos a la voluntad divina, que no entienden. Este es el momento también que refleja cómo Dios el Padre llegó a ese instante en que estaba entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero esta vez sin posibilidad de ningún sustituto, porque a diferencia de Abraham, Dios sí lo entregó total y completamente. Y Jesús se entregó también. Abraham como el padre e Isaac como el hijo. Voluntariamente, los dos aceptando. Este es el momento de máxima confrontación. Porque dice en el versículo 10, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es el momento cuando la pérdida se materializa, cuando ya tú no tienes nada más que pensar, sino que estás viendo que ya no tienes, que acaba de irse, que acaba de perderse todo. Cuando ya no se ve, sino como un borde de abismo. Esto es lo que se llama el paso de fe, el salto de fe. Abraham acaba de tomar el cuchillo. Y este es el momento en que el cristiano da el paso hacia adelante, aunque no entiende nada, pero sabe que Dios va a hacer algo. Versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Este es el momento de máxima salvación. Ya no había salida y entonces aparece el milagro. Ya no hay pérdida. Ahora todo es cielo aquí en la tierra. Acaba de pasar el momento amargo y empieza el momento de gozo. Pasó la oscuridad, llegó la luz, llegó la salvación. El ángel del Señor, el propio Hijo de Dios desde el cielo, habla a Abraham y le dice: todo está consumado.
hiciste lo que tenías que hacer. Ahora veo que me amas y por ese amor yo voy a hacer lo que tú no te imaginabas. Versículo 13. Abraham levantó entonces los ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya no hay pérdida, ahora es ganancia. Ya pasó lo que se creía perdido. Ahora aparece la solución, la salvación, el milagro. Este instante está esperando a todos y cada uno de los descendientes de Abraham. Él es el Padre de la fe. Y todos los que como Abraham creen y obedecen tendrán un momento de gloria cuando creían que lo habían perdido todo. Hace un segundo era una tragedia, ahora es gozo, es exaltación, es visión directa del milagro y sobre todo de la presencia viva de Dios. En este instante no es posible ver otra cosa sino la mano salvadora de Dios. Aquí no cabe absolutamente ninguna otra explicación para ese milagro que está esperando la fe del creyente, la entrega completa del creyente. Este es el milagro que se va a dar en tu vida, hermano, hermana, cuando hayas dado ese paso de fe a través de ese momento difícil en tu vida. Así que aprende a mirar las cosas como son. Si estuvieras en el mundo y solo, es muy probable que el borde del abismo sea real y al dar el paso caigas. Pero con Dios eso no ocurre. Si tú estás dando el paso de fe del borde del abismo y Dios está ahí, tú vas a sorprenderte de lo que Dios va a hacer contigo. Versículo 14. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en el monte el Señor proveerá. Aquí tenemos la revelación que el Señor le dio a Abraham de uno de los nombres más gloriosos de Dios: Yahweh Jireh. El Señor proveerá, Dios proveerá. Este es el nombre que debes grabarte, hermano, para el momento de necesidad, cualquiera que sea. Salud, problemas monetarios, problemas familiares, una tragedia, una pérdida. Dios proveerá. Yahweh Jireh. Y es por ese nombre que en el Nuevo Testamento el Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, en Filipenses 4:6. Por eso el Señor nos dice en el Nuevo Testamento: basta a cada día su propio afán, en Mateo 6:34. Por eso el Señor nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te añadirá, en Mateo 6:33. Por el nombre glorioso de este Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Dios Jireh, tu Dios, uno de los muchos nombres que tiene Dios. Es nombre de salvación, es nombre de socorro, es nombre de resurrección. Mis hermanos, tenemos que subir cada día en la escala del conocimiento del Señor. Este nombre tiene que ser recordado con toda la frecuencia necesaria y posible. Es un nombre que debe tocar no solo nuestra mente, nuestro conocimiento, no es un nombre solamente para recordar, es un nombre para mirar desde el corazón, para mirar desde el espíritu. Este Dios proveedor es tu Dios. Quizás no has presentado tu petición delante de Dios, o quizás la has presentado en una forma no del todo correcta.
Santiago dice que pedimos, pero pedimos mal. Porque muchas veces pedimos para nuestros deleites, para nuestros apetitos. Pero cuando tú empieces a pedir para bendecir a otros, entonces la petición llegará al corazón de Dios y este Dios proveedor vendrá a socorrerte. Si lo que tienes es necesidad de algo físico, pídeselo con el entendimiento de que Dios quiere darte muchas bendiciones en el momento en que tú las sepas administrar y manejar. Que si lo que quieres es bendecir a otros, entonces va a llegar el recurso. Les dejo como tarea que lean el pasaje que está en la segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Segunda de Corintios 9, 6 al 11. Allí nos dice esto que estaba yo hablando. Nos dice que cuando sembramos abundantemente, cosechamos abundantemente, con el fin de bendecir a otros, con el fin de ver que Dios quiere derramar su gracia sobre nosotros para que entonces estemos llenos de gratitud. Ocurre que a veces nos falta gratitud para con Dios y por eso no llegan las bendiciones. Ocurre que a veces pedimos mal para nuestro egoísmo y por eso no llegan las bendiciones. Pero cuando nos sintonizamos con la verdad de Dios, con este pasaje de Génesis y el de 2 de Corintios 9 que ustedes van a leer, entonces la bendición está asegurada porque al Dios que tenemos es el Dios dueño de todas las cosas del universo. El Dios que provee para la bendición de todos. Conviértete tú en bendición para los demás. Abraham fue bendición para toda su descendencia, porque sirvió de modelo para que lo miremos a él y entendamos cuál es la fe que Dios quiere, cuál es la obediencia que Dios pide. Vamos a orar. Padre, tú eres el Dios de toda abundancia, de toda gloria y de toda prosperidad, Señor. Hemos entendido mal la prosperidad y hemos pensado que son cosas materiales, Señor. Pero tú nos muestras que primeramente lo que quieres es enriquecernos en el Espíritu. Danos, Señor, esa fe de Abraham, esa obediencia del padre de Isaac, Señor, que es el antitipo de ese instante tan tremendo, tan glorioso, pero también tan doloroso, en que el Padre Celestial entrega a su Hijo Jesucristo para que lleguemos a Él y seamos salvos. Padre, gracias, Señor, por habernos llamado a ti, por habernos rescatado del pecado, Señor, y del infierno. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos, herederos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por darnos el Espíritu y abrirnos la comprensión a las cosas espirituales, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos das cada día para nuestro sustento. Pedimos hoy, Señor, la abundancia sobre nuestras vidas para bendecir a otros. Primeramente, Señor, espiritual. Abundancia espiritual. Abundancia de bondad, de mansedumbre, de fe, de paz, de sabiduría, de autocontrol, Señor. Y si te place también abundancia material para que podamos entonces darle a otros necesitados, a los hambrientos, a los desnudos, Señor, a los que pidan recursos materiales, de forma tal que eso que les damos sirva para glorificarte a ti, para que ellos vean tu gloria, Señor, y para que crean en ti, para que lleguen a tus pies y se conviertan en hijos tuyos, viendo tu amor y tu bondad, tu generosidad y tu gracia, Señor, en todos los que te creen. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.